Ya volví. ¡No! ¿Sabes qué? Que no se vaya. No me importa. Es como pasar ese nivel. Un poco. Yo te voy a poquito. Porque así dice el Señor. Porque confía. Y el aceite disminuirá. A este nivel facilito. Mientras la sequía Ok. destruía la Así nación, queda la patilla que yo veo, pues se puede subir. sobrevivía gracias a la provisión de Dios. Sin embargo, la sequía no había terminado. Tiempo después, el hijo de la viuda enfermó gravemente. Su respiración se ¿Por qué hizo no débil hasta que finalmente murió en brazos de su madre. ¿Qué bien? El dolor llenó la casa. La ¿Qué bien mujer, hacía, eh? desesperada, llevó al niño ante Elías. El profeta tomó al pequeño y lo subió a la habitación donde se hospedaba. ¿Qué es? Allí clamó al Señor con todas sus fuerzas. Se ¿Qué es tendió eso? sobre el niño y lloró una y otra vez. Entonces la vida volvió al cuerpo del muchacho. Cuando Elías entregó el hijo vivo a su madre, la mujer comprendió que estaba delante de un verdadero hombre de Dios. Mientras tanto, en Israel, la situación empeoraba cada vez más. El hambre golpeaba aldeas enteras. Los animales morían. Los pozos estaban secos. El rey Acab recorría el territorio buscando desesperadamente pasto y agua para salvar lo poco que quedaba de sus caballos. Pero la sequía no era solamente Ok, una volvimos tragedia a natural, mucho. era una batalla espiritual. El pueblo había puesto su confianza en Baal, creyendo que él enviaba lluvia y fertilidad. Sin embargo, los cielos permanecían cerrados. El silencio del cielo se convirtió en una prueba visible de que los ídolos no tenían poder. Entonces, después de años de sequía, Dios habló nuevamente a Elías. Había llegado el momento de regresar. El profeta descendió de las montañas y volvió a caminar hacia Israel. El viento levantaba todos decidido hacia el encuentro final con Acab y los profetas de Baal. La noticia comenzó a extenderse rápidamente. Elías ha vuelto. El miedo recorrió el reino, porque todos sabían que cuando aquel profeta aparecía, algo estaba a punto de suceder. El regreso de Elías se extendió por Israel como una noticia imposible. Durante años, el rey Acab había enviado hombres a distintas tierras buscando al profeta, culpándolo por la sequía que destruía el reino. Pero ahora Elías caminaba nuevamente hacia Samaria sin esconderse. La tierra estaba devastada. Los campos habían perdido su color. Los ríos eran apenas caminos de piedra seca. Y el hambre había consumido la fuerza del pueblo. En muchas aldeas ya no quedaban animales ni cosechas. Israel estaba de rodillas. En medio de aquella crisis, Dios llevó a Elías al encuentro de Abdías, un hombre que trabajaba para el rey Acab, pero seguía siendo fiel al Señor. Durante la persecución de Jezabel, Abdías había escondido y alimentado a muchos profetas para salvarlos de la muerte. Cuando vio a Elías, quedó impactado. Hacía años que nadie sabía dónde estaba el profeta. Elías le pidió que anunciara su regreso al rey. Aunque Abdías sintió temor, obedeció. Poco tiempo después, Acab salió a encontrarse con el hombre que había alterado la tranquilidad de su reino. El encuentro fue tenso. Acab veía en Elías al responsable de toda la desgracia que sufría Israel. ¿Qué tierra que El da paz? profeta dejó claro que la verdadera causa de la ruina no era la sequía, sino la idolatría y el abandono de Dios. Entonces Elías hizo algo inesperado. Pidió que todo Israel fuera reunido en el monte Carmelo junto a los profetas de Baal, sostenidos por Jezabel. La convocatoria se extendió rápidamente y multitudes comenzaron a subir al monte
estaban desesperando por respuestas. Muchos ya no sabían en qué creer. Aquel día, el Carmelo se convirtió en un escenario decisivo para la nación. De un lado estaban los profetas de Baal, vestidos con lujo y rodeados de seguidores. Del otro lado estaba Elías completamente solo. El profeta se acercó al pueblo y lanzó una pregunta que cayó sobre todos como una espada. ¿Hasta cuándo vacilarán entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo. Y si Baal, vayan tras él. Nadie respondió. Entonces Elías propuso una prueba sencilla pero imposible de ignorar. 2 sacrificios serían preparados sobre altares separados. Los profetas de Baal invocarían a su Dios y Elías invocaría al Señor. El Dios que respondiera enviando fuego desde el cielo sería reconocido como el verdadero. El pueblo aceptó. Los profetas de Baal comenzaron primero. Prepararon su altar y clamaron desde la mañana hasta el mediodía. Gritaban, danzaban y repetían el nombre de su Dios esperando una respuesta. El calor del día aumentaba y el pueblo entero observaba en silencio. Pero no ocurrió nada. Las horas pasaron lentamente. La desesperación comenzó a reflejarse en los rostros de los sacerdotes. Sus clamores se volvieron más intensos y algunos comenzaron incluso a herirse mientras seguían invocando a Baal. Sin embargo, el cielo permanecía cerrado. Ni fuego, ni voz, ni señal. Elías observaba Finalmente, cuando la tarde llegó, el profeta pidió que todos se acercaran. Frente a ellos había un antiguo altar del Señor que estaba destruido. Elías tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y comenzó a reconstruirlo. ¡Muerte! Cada movimiento ocurría delante de los ojos del pueblo, como si estuviera restaurando algo más profundo que simples piedras. Después colocó la leña y el sacrificio sobre el altar. Pero entonces hizo algo aún más sorprendente. Ordenó traer agua y derramarla sobre el sacrificio varias veces, hasta empapar completamente la madera y llenar de agua una zanja alrededor del altar. En medio de una sequía que llevaba años destruyendo la nación, aquella escena parecía absurda. Cuando todo estuvo listo, Elías simplemente levantó la mirada al cielo y lloró. No hubo gritos, no hubo espectáculo. Una breve oración. Israel volviera a reconocer al verdadero Dios. Y entonces sucedió. El fuego descendió desde el cielo con violencia. Las llamas consumieron el sacrificio, la leña, las piedras, el agua alrededor. La multitud cayó rostro en tierra llena de temor. El silencio fue reemplazado por un clamor que recorrió el monte entero. El Señor es Dios. El Señor es Dios. Después de años de idolatría, el pueblo volvía a reconocer al Dios. ¿Será que se cansó? Aquel día marcó el comienzo de la caída espiritual de Baal en la nación. El poder de Jezabel comenzó a debilitarse y el nombre de Elías volvió a extenderse con fuerza por todo el reino. Sin embargo, todavía faltaba una última señal. Elías subió a la cima del monte Carmelo y comenzó a orar nuevamente. El cielo seguía seco. Oigan, ¡no! El profeta continuó esperando. Una pequeña nube apareció en el horizonte.
Le doy una vida. muy pronto tendría el mismo destino que los profetas de Baal. Así que no le hace nada. Por primera vez en mucho tiempo, el gran profeta Ok. sintió miedo. El hombre que había enfrentado reyes de Ezequías y multitudes quedó quebrantado por la amenaza de una sola mujer. Elías huyó hacia el desierto, mientras avanzaba solo bajo el sol abrasador, el cansancio físico y espiritual comenzó a consumirlo. Finalmente se detuvo bajo un árbol en medio de la nada. Vacío, pidió morir. Es que si viene. Que todo hubiera sido que, a pesar de los milagros y de las señales de Israel, continuaba perdido. Yo de la cola. El mismo lugar donde siglos antes Dios había hablado con Moisés. En aquellas montañas silenciosas, Elías se escondió dentro de una cueva. Toda su tristeza, su frustración y su sensación de fracaso. Fiel que quedaba en Israel. Pero Dios le mostró que todavía existía la fe. Entonces ocurrió algo que Elías jamás olvidaría. Un fuerte viento golpeó las montañas, quebrando las piedras, pero Dios no estaba en el viento. Después vino un terremoto y luego fuego, pero Dios tampoco estaba allí. Finalmente llegó un silbo apacible y delicado. Suave presencia, Elías entendió que Dios seguía gobernando incluso en medio del caos. Fue entonces cuando recibió nuevas instrucciones. Su misión todavía no había terminado. Debía regresar y preparar el entre las órdenes que recibió había una especialmente importante. Encontrar Elías abandonó Horeb y comenzó nuevamente su viaje por Israel. Voy a volver a Durante ver, días yo recorrió no tengo caminos y sueño, aldeas hasta llegar a una región de campos fértiles donde varios hombres trabajaban la tierra. Entre ellos estaba Eliseo. Eliseo era hijo de una familia trabajadora y aquel día se encontraba arando junto a sus bueyes. No era sacerdote, guerrero ni gobernante. Era simplemente un hombre común, viviendo una vida tranquila, lejos de los conflictos del reino. Sin decir muchas palabras, Elías caminó hacia él y colocó su manto sobre sus hombros. Aquel gesto lo cambió todo. En Israel, el manto del profeta representaba autoridad. Propósito. Con que chica y pila. Entendió inmediatamente que Dios lo estaba llamando a dejar atrás su antigua vida. Los animales y el trabajo que había conocido desde